Llego ahí. Bueno, ¿ya abrió oro o no? Sí, ya. Derrotero 1 y el otro es el PDF del manual. Listo, cuéntenme pues a ver qué consultaron, qué tienen. A ver, yo veo. Nada. ¿Todos se fueron o qué? No, aquí estamos. A ver, pues. Carolina, dime tú algo, pues. Bueno, yo me hice con Diana. La empresa que nosotros vamos, sí, señor. Ok. La empresa que nosotros vamos a trabajar es en la que ella trabaja, que es el MECO S.A. Hermeco. Sí, señor. Ok, entonces, cuéntenos qué hacen en Hermeco. El MECO básicamente es la confección de prendas infantiles desde los 0 hasta los 15 años. Todo el Bueno. portafolio en ropa, en camisas, pantalones, faldas. Ok, entonces esa primera parte incluso la pueden sacar de la página web y pueden copiar y pegarla porque ahí les contextualiza qué es la compañía, cuántas sedes tiene, a dónde envía mercancía, qué producto es el que elabora. Toda esa información inclusive la pueden sacar de la página web, ¿cierto? Entonces, esta primera parte, esperen que no le estoy proyectando. Bueno. Entonces, esta primera parte, pues, por supuesto, entonces, que tiene que ver con todo lo de la compañía. Entonces, ya, si nosotros lideráramos el proceso de, de logística inversa, o si fuéramos los coordinadores de logística, también nos tocaría coordinar el proceso de logística inversa. Entonces, ya uno debería comenzar a preguntarse, bueno, ¿qué tengo que recoger? O eh, qué desechos se generan, ¿cierto? Yo no diría en confección, es que en confección, ¿qué se genera? Podría uno hablar de retazos de tela, ¿cierto? Pero hay empresas dedicadas a la compra de esos retazos, ¿sí? Yo en realidad no sé qué hacen con eso, pero el poliéster y todas esas telas de algodón, todos esos pedacitos, eso lo compran. No sé si rellenarán almohadas, pero algo hacen con ese producto. Entonces uno tiene que comenzar a pensar en eso. Entonces, desde la elaboración del producto, habría que pensar, y yo no sé si Diana nos puede aclarar, yo creo que en la presentación ella nos contó, eh, si hay, si los procesos los tercerizan o los procesos, el proceso de corte, confección y comercialización lo hacen ellos mismos, lo hace Hermeco o lo hacen a través de terceros. No, profe, el corte sí se hace directamente en la empresa. Sí. Molde de lo que sea la prenda, se confecciona fuera y vuelve a ingresar a la planta, ya es donde se desarrolla pues el planchado, y se le crea información a la prenda y se almacena. Ok. Ese es más que todo el proceso, pero sí la confección es por fuera. Ok. Sé que hasta el momento, pues como no soy mucho de la parte de corte, sino inventario directamente de producto terminado, sé que lo que se queda pues de las telas, se crea una línea que se llama línea 79, que eso viene a ser un aprovechamiento de tela, que viene a ser un poquitico más barata la prenda y no, o sea, sacan como un color único, de que a mí yo pido esta referencia, pero a mí me puede llegar la camisa amarilla, azul, roja, verde, como sea. Ese es el aprovechamiento de tela. Ok. Bueno, pero entonces ahí tienen una ventaja y es que como ustedes son los que cortan, entonces optimizan el corte para que, inclusive hay programas de computador que usted le da las dimensiones de la tela
y le dice estas son las piezas que necesita y él se las gira y se las pone de forma tal de que usted ya pueda cortar y el desecho sea mínimo, aunque inclusive puede haber algún desecho, ¿cierto? Entonces, Pero el desecho es mínimo. Eso es mínimo, ¿cierto? Pero ese Ajá, sí, mínimo, porque en 1.000.000 de prendas es significativo, ¿cierto? Entonces, diría uno que como el corte lo envían y envían las piezas precisas para que el tercero manufacture, entonces no hay desperdicio ahí, ¿cierto? Entonces, el mínimo desperdicio que hay es el de telas. Entonces, ya tenemos contextualización de la unidad productiva, sabemos qué hacen, cuál es su mercado, todo eso. Luego dice descripción de los productos que fabrica, comercializa, ¿cierto? Entonces, así lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces, fabrican, ensamblan terceros, corta conmigo y yo comercializo, le genero la información al producto, entonces pegarle la etiqueta, ingresarlo al sistema, esta referencia es tal, listo. Después de eso lleva un empaque. sí, profe. Listo, entonces, Lleva un gancho sí. y lleva el empaque. ¿Y ese gancho es de quién? Y ya ahí lleva el ID. El gancho es de la empresa. Y cuando el cliente se va con el producto, la empresa queda con el gancho. Si es por tienda virtual, sí se le despacha con el gancho, igual que por venta directa. Pero Sí. si usted va a una tienda propia, sí únicamente la prenda. Ok, listo. Entonces ahí tenemos. Hay unos productos que se requieren para poder elaborar el producto. Tela, hilo y algunas etiquetas, algunas marquillas. ¿Sí? Algunas marquillas. Lo otro es el plástico con el que va empacado el producto. Y la otra es el gancho, ¿cierto? Diana. Sí, profe. Listo. Pero de por sí el plástico a nosotros tampoco nos perjudica ¿Por qué? porque al cliente se le despacha directamente con el plástico. No, sí. ¿Sí me entiende? O sea, normalmente se empaca, normalmente nosotros le decimos cubre vestido, ¿sí o Sí. no? Entonces el cubre vestido normal, cuando se le va a despachar al cliente, ya sería el desperdicio directamente en las tiendas, eso sí es cierto. En las tiendas sí les quitan para ponerle la exhibición el cubre vestido. Inclusive, cuando le venden al cliente final esa disposición, así ya usted no tenga gobernabilidad sobre eso, en algún momento puede ser responsabilidad suya, ¿cierto? Pues hablo de la compañía. Entonces, Sí. identifica los materiales que se requieren para eso, entonces lo debe listar. Debe listar entonces, bueno, tela, que es algodón, poliéster, pues yo de tela sé muy poco, digamos algodón y poliéster o algodón al 90%, hay que describir cada uno, ¿cierto? En su parte técnica. Hilo en algodón o no sé, pues cuál es la composición estructural del hilo. Las marquillas, los botones, porque entonces los botones son metálicos o son plásticos. Lo otro es si tiene algún accesorio, como por ejemplo un pedacito de cuero, algo que le adicionan a la prenda que no sea tela. Hay algunos modelos así, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, algunos accesorios, entonces los vas a escribir, inclusive los cierres, y así uno a uno. Luego de Ok, pero eso, entonces luego de eso vamos a llegar a este. ¿Sí? Podemos identificar, ¿sí? Podemos identificar algunos elementos que sean críticos. Entonces pensemos que son críticos, ¿sí? Pensemos que son productos críticos, pensando desde la logística inversa. Entonces, en realidad son dos. Uno, que generen afectación al medio ambiente, a la infraestructura o a los seres humanos, ¿cierto? Y lo otro es que represente
dinero para la compañía. Mire el ejemplo que yo les daba de cuando se realizan esos bazares en los que venden cerveza, entonces que hay que recuperar esos barriles metálicos, ¿cierto? Entonces hay que pensar de las dos cosas. O el desecho puede contaminar alguno de los elementos del medio ambiente o afectar alguno de los elementos del medio ambiente, que es la infraestructura, el ser humano o el mismo ambiente o la naturaleza, o representan un activo para la compañía que en determinado momento tiene un valor alto, ¿cierto? O sea que hay compañías que se han quebrado porque alguien se robaba todos los días un rollo de papel higiénico, todos los días un rollo de papel higiénico. Eso va sumando, pues eso ya no pasa porque a partir de esa experiencia, entonces las empresas han dicho, bueno, hay que hacerle una medición de indicadores o hay que crear indicadores para los insumos de la operación de la compañía. No solamente las materias primas, sino también los mezcladores para el tinto, los vasos desechables, entonces hay que decirle a la gente que traiga su pocillo mejor, el azúcar, entonces qué tanta azúcar se está gastando, el papel higiénico, el jabón en los sanitarios, ¿cierto? Entonces ya eso lo miden y no se sale de control. Pero en determinados momentos hay insumos que sí representan un activo para la compañía y que el irlos dejando libres va generando entonces un costo oculto que no se tenían en cuenta y que se está viendo en algún momento. Entonces, si ustedes, entre Carolina y Diana, que fueron las que se envalentonaron, pensemos cuál, y con base en la descripción que yo les acabo de dar, cuáles serían esos productos, esos materiales que podrían ser críticos. ¿Qué piensan? Profe, pues ahí sí sería pues lo que usted dice, los mezcladores, por ejemplo, del café. No, pero es un ejemplo. Vasos. Estamos hablando de los productos de ustedes. Ya miramos cómo es el proceso de manufactura. Pues yo digo que sí, en eso sí influye mucho lo de los cubrevestidos, la bolsita. Sí es grande porque cuando se crea un reproceso de 1.000, 2.000 prendas, eso hay que quitarlo todo y eso va para la basura. Eso va para la basura. Entonces, en ese sí. ¿No tienen establecido algún proceso para eso? Simplemente para la basura. Pues, o sea, se empaca y ya se coloca al ladito de la basura y llega una señora y la recoge todo eso, lo que recoge el cartón, porque eso sí se saca mucho cartón por el área de devoluciones. Ajá. Y cartón, ¿Y el cartón plástico. ¿Cómo, perdón? ¿El cartón dónde va? Lo recoge una señora. Por eso, pero que recicla. En la prenda, ¿en qué parte va el cartón? No, en la prenda no, sino que va directamente en el empacado. Porque cuando llega del área de las tiendas, sí, entonces eso genera demasiado cartón. Okay. E igual, cuando están en el momento de desempacar, que llega directamente de un proveedor, viene empacado en cajas, pero estas cajas también las utilizan para despachar los pedidos. Más que todo, solamente se despacha para tiendas propias, porque de resto para las otras personas sí se utiliza cajas nuevas. Entonces, así es como utilizan más que todo lo del cartón. Lo del plástico, ese también se empacan en una bolsa y se le deja a la señora que recoge el reciclaje, se las lleve y ella las vende. Todo entonces esto. Ya hemos identificado varios elementos. Una es el cartón, otra es el cubreprendas. Así haya algunas de las cajas que se reutilicen de nuevo. Entonces, esos dos productos hay que recogerlos y disponerlos. Pero hay otro que tú lo acabas de mencionar y son las devoluciones de los puntos de venta o del cliente final, de cualquiera que sea su fuente. ¿Quién hace esa recolección? No, de las devoluciones de las prendas. Cartón. Cuando las prendas las devuelven a la planta. De las devoluciones de las prendas directamente las transportadoras. Sea Servientrega, Envío Express,
Eso, entonces coordinadora. eso genera un costo. Eso genera un ¿Cómo? costo y eso es otro de los elementos críticos o de los materiales críticos. Entonces ya tenemos dos, pues, o dos áreas. Una que tiene que ver con el material de desecho, que es el cartón y el plástico. Y la otra que tiene que ver con la recolección de las devoluciones. Aunque ustedes se lo entregan a terceros porque es mucho más fácil entregárselo a un tercero, también es necesario tenerlos en cuenta, ¿cierto? Y para este punto, tomarlo como un material crítico. Entonces, la prenda de devolución, entonces sería el plástico, cartón y la prenda de devolución o las prendas en devolución. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente y pues Sí. para que los demás también lo tengan presente, ¿sí? Para que los demás también lo tengan presente. Entonces, espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces, hasta ahí yo creo que para todos sería claro. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la empresa que seleccionó? Profesor, buenas noches. Yo sí tengo es una empresa, pues el grupo de nosotros es con compañero Juan Sí. Felipe García. Y nosotros tomamos la idea pues, de varias empresas que hay en el mercado y prestan ese servicio. Nosotros escogimos una empresa de mensajería, pero solo tiene un destino, Medellín, Bogotá. Y pues sí, Bogotá, Medellín, obviamente. Sí. Nosotros pues la contextualizamos y dijimos que pues es una empresa que presta servicio de distribución y transporte de documentos entre la ciudad de Medellín y Bogotá. Entre el portafolio de servicios, pues cuando usted dice que nos describa los productos o servicios que nosotros ofrecemos, nosotros escogimos pues que lo que la recogida pues de los documentos, el transporte que es pues que en dirección de Bogotá hacia Medellín o de Medellín hacia Bogotá, la distribución en la zona pues del lugar de destino. También contamos con un personal de servicio al cliente y un personal de in-house. Para la tercera, que nos habla sobre los materiales. Bueno, pero ven, entonces vamos por partes. Entonces, listo. Es una empresa de mensajería que tiene como área de cobertura Medellín y Bogotá. Y mensajería es llevar, ¿qué? Sobres con documentos o cajas hasta cierto tamaño o paquetes hasta cierto tamaño o cuál es el producto que transportan. No, es solo mensajería de documentos y firmas de documentos. No tendríamos para paquetería de ningún tipo porque utilizaríamos solo mensajeros, compañeros en moto. Listo, entonces sería mensajería. Usted va donde el cliente le entrega el documento y le dice, entréguemelo en Bogotá en tal dirección. Pasa lo mismo en Bogotá, envíenmelo a Medellín. Eso es. Sí, señor. Eso, y son en moto, listo. Ese sería como el primer punto, ¿cierto? Ese sería como el primer punto, ¿cierto? Ah, bueno, y el segundo. Esos son sus servicios, listo. Entonces, ahora identifiquemos los materiales que utiliza. Entonces, así tal cual se lo entrega al cliente, usted lo transporta. Sí, nosotros no cubrimos, pues, no hacemos servicio de empaque ni embalaje. Todos los documentos deben de ser sellados y rotulados. Sellados y rotulados en sobres de Manila, ok. Sí, pueden ser en sobres de Manila o en sobres especiales para firmar documentos que tengan dos líneas de pegue para hacer firmar, digamos, la hoja que es de vuelta. Firmada tiene que ir también en el mismo paquetico, entonces para que lo Un peguen. sobre. Sí, señor. Un sobre plástico. Sí, señor. Bueno, pues no se debe presionar. Si no es así, dice que no. Listo, entonces, ahí, esa empresa en realidad existe.
Profe, pues yo la tomé en base de la parte de mensajería de la empresa, de la parte de mensajería ¿No que trabajas dónde? trabajo para coordinador. Ah, bueno, listo. Entonces ahí hay un elemento que es bueno que tengas en cuenta y es que si le estás dando la oportunidad a que el cliente suministre el producto en su bolsa, entonces vas a tener muchos tipos de bolsa, ¿cierto? Y ahí se corre un riesgo y es que cuando estés transportando el producto, no le puedes garantizar al cliente la seguridad del documento porque él lo hace bajo sus condiciones, ¿cierto? Entonces hay un nivel de flexibilidad que no permite estandarizar el proceso y que no permite asegurar que lo que vos vas a entregar llegue a su destino de la mejor manera. ¿A qué me refiero? Por eso te pregunté que si lo echan en un sobre, porque cuando ustedes que tienen el servicio de mensajería van y recogen un documento, ustedes lo echan en su bolsa, ¿cierto? Y la bolsa tiene entonces pues retiras una cinta y eso genera un adhesivo y ahí tiene un sobrecito plástico también donde guarda la remesa, ¿cierto? ¿Es así? Ah, sí, sí, profe, sí, hay unos paquetes así. Eso, entonces ahí tenés que empezar a decir, bueno, listo, pues porque es una empresa ficticia y bueno, no tenés demanda, pero digamos que transportás un documento en el que le dan poder a una persona para que compre una empresa que vale 20 mil millones de pesos y que si ese documento se moja, se daña el negocio, porque tendría que estar allá a las 10 de la mañana. Entonces, cuando el cliente te haga el reclamo, te va a decir, ah, no, pero es que usted fue el que lo empacó, ah, pero es que usted no me dijo cómo debía empacarlo y cómo, en qué condiciones lo iba a separar. ¿Sí? Sí, no, cuando el cliente programa la recogida, ahí se le hacen las sugerencias de cómo debe estar empacado y rotulado. Igual el remitente tiene que declarar qué es y, por ejemplo, esas cosas de valor y de poder, las empresas de transporte no las pueden transportar. Ah, bueno, listo. Entonces van un poquito a describir a más profundidad eso. Entonces no va a transportar títulos, valores, aunque un documento, un poder no es un título valor, ¿cierto? Simplemente es una carta firmada. Entonces van a describir bien y hay una legislación en torno a mensajería que ese tipo de servicios está regido por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es algo extraño, ¿cierto? La mensajería no la rige el Ministerio de Transporte, sino que como los rige el paqueteo. El paqueteo sí está bajo el Ministerio de Transporte, pero la mensajería está bajo la vigilancia del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, hay una legislación que te obliga a eso. Yo sé que pues es que ustedes me pueden decir, ah, profe, pues que usted no nos dijo lo de legislación, pero para eso estamos acá, ¿cierto? Para que lo encaminemos por donde es. Que más adelante vemos un poquito de legislación sobre logística inversa y eso, y ese tipo de cosas. Entonces, hay una legislación que te obliga a que o suministres el empaque o le digas al cliente cuáles son las reglas de negocio para que ese empaque garantice que el producto llegue donde es. Estoy centrándome en ese empaque porque mire que el proceso de ustedes es muy, muy elemental y lo que genera es muy poquito. Hay un elemento que sí genera y es huella de carbono. Pues aunque todos generamos huella de carbono, pero el transporte entre ciudades lo van a hacer ¿en qué? No, todo va a ser concentrado en un centro de distribución, el cual tercerizamos la entrega hasta el aeropuerto, del aeropuerto también hacia el aeropuerto de destino y lo mismo hacia el sede y el lugar de destino, y ya así empezamos con nuestra flota. Perdón, lo llevan ¿en qué? No te entendí bien. Nosotros tercerizamos la entrega porque nosotros lo enviaríamos en unos baúles de plástico grandototes, Sí. Unos que contenedores, sí. sí, son unos contenedores chiquitos de plástico. A veces de pronto se le puede echar suncho, que también puede ser uno de los materiales que nos preguntan en la tercera pregunta. Y
y se iría hasta el aeropuerto. En el aeropuerto viajaría por avión, también con un tercero que nos brinde eso. Ah, ok. Bueno, ahí están haciendo muchas responsabilidades. Ustedes lo que hacen es recolectar documentos porque ustedes no transportan nada. Es que como es de mensajeros, no tendríamos pues como por qué tener un carro grande para... Igual, sabes que lo de las bolsas sí es muy importante y lo vamos a copiar. Vamos a copiar que nosotros vendamos en la misma bolsa el documento para poder estandarizar el volumen como tal de las unidades. Bueno, piensen cuando ya identificaron un producto que genera residuos y ese plástico, si ustedes no saben el que lo suministre. Cuando devuelvan un documento, entonces ustedes van entonces hasta el aeropuerto por él, y si lo mandan por tierra, entonces la transportadora se los lleva a la sede de ustedes. Sí, porque como es solo Medellín-Bogotá, la parte de Medellín-Bogotá es la que se hace aérea. El resto va a ser terrestre, pero en nuestros 6 como tal salen nuestros mensajeros y en el 6 nos recogen las unidades que van a viajar en avión y nos la entregan en el punto del 6 del otro punto de destino. Es que mire que ustedes para una cosa entonces es una super empresa, pero para otra es una empresa muy pequeña. Entonces no, yo voy a tercerizar todo, pero voy a tener un CEDI. Entonces, si va a tener un CEDI, ya entonces es una gran empresa de mensajería. Entonces, como una empresa que tiene CEDIs en Bogotá y Medellín, no estandariza el empaque, por ejemplo, ¿cierto? Yo le estoy dando dudas para que usted lo vaya corrigiendo. Sí, pero bueno, no nos tire tan duro, pero bueno, igual también vamos a verificar. No, yo no le estoy tirando duro, sino que ¿Cómo decir? No sé, y si no trate de ubicar la compañía que sea un poquito más terrenal. Entonces, tener para un CEDI implica que ustedes pues, eso le da seriedad a la compañía, ¿cierto? Que el empaque esté estandarizado, pero solamente para que lo piensen. Entonces, ahí les va a quedar un poquito difícil identificar esos materiales críticos, ¿sí? Puede ser ese empaque y puede ser la huella de carbono, pero entonces, ¿qué más? No más. Entonces, se van a quedar cortos en el trabajo. Listo. Y se quedarían cortos en el trabajo. Bueno, para que lo piensen bien, listo. Si de pronto le adicionan algo más al servicio, si lo complejizan un poquito, porque es demasiado simple para el ejercicio académico que estamos haciendo. Listo, entonces piénselo un poquito más. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, yo sé con el compañero Carlos Piedradita, el trabajo se va a basar, digamos, en los insumos que devuelven de obra de la empresa donde yo laboro. Es una empresa constructora. Es comercializadora y constructora, pero nos vamos a basar en el negocio de la construcción. Listo, entonces cuéntenos a ver qué es. Cierto, entonces, digamos, como es de logística inversa, es más que todo en los materiales, insumos o herramientas y equipos que devuelve la obra al finalizarse. ¿Pero esos equipos y esos materiales están malos o qué? No, cuando normalmente los devuelven es porque están buenos, los malos se deben desechar. Decinos qué equipos son. Pueden ser muchos, por ejemplo, puede ser motosierras, pueden ser poleas, martillos, elementos de seguridad, materiales como herrajería, como materiales de maniobra que son breakers, interruptores, cosas así, ¿cierto? Bueno, pero esos son productos que los utilizaron y ya no los necesitan o enviaron por encima del inventario y los están devolviendo. Que se compraron de más y no los utilizaron. O sea, los pidieron al momento de realizar las actividades, pero no los utilizaron a la hora de la verdad. ¿Cierto? Entonces la pregunta de nosotros es si nos basamos en un solo producto o nos tenemos que basar en varios productos o cómo hacemos. No, la idea es que se basen en varios productos. El tratamiento es diferente. Sí, porque un ejemplo,
hay herramientas o equipos que no entrarían como un consumible, sino como un activo. Ujú. Mientras que hay otros materiales que se devuelven, pero no se les devuelve al proveedor. Eso queda en inventario. Háganlo en esas dos líneas, consumible y activo. ¿En las dos o es más preferible hacerlo en una? No. Es que en una es que usted recoge el producto y ahí lo mete a la bodega. Sí. Mientras que el consumible, entonces usted tendría que analizar si lo que quedó, si vale en realidad la pena para volverlo a utilizar o si debo desecharlo, debo mirar el estado en que quedó. Tipo de Mire, rotación. si ya hay una obsolescencia de ese producto y ya eso no se vuelve a utilizar, sino que fue solamente para esta obra. Entonces, yo creo que sería interesante tomar las dos líneas. Ok. Sin miedo. Sin miedo. Listo, profe. Bueno. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Islania, ¿tú con quién trabajaste? Profe, en ese momento pues estoy sola y yo había pues como cogido la empresa pues de alquería, que pues tengo conocimiento en varias cosas de ahí Sí. y pues había pues como escogido las bolsas de leche y tenía pues como en mente los Tetra Pak, pero entonces no sé. No, esos dos son muy interesantes. Entonces, Sí. bueno, entonces tú ya todos sabemos que es alquería, que son productos lácteos, desde leche hasta queso crema. Entonces, Sí. resulta que tú ya dijiste que vas a tomar dos. El producto Sí. empacado en Tetra Pak, que es que leche larga vida, Sí. leche larga vida. Y lo otro es las bolsas de leche, que entonces va leche entera, semidescremada, cremada, eso qué. Sí, pero no sé, pues yo había pensado pues en solo uno porque igual el empaque Ok. es la Igual el bolsa. tratamiento es el mismo, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí tienes que pensar, inclusive en la presentación tú nos describiste algo y nos dijiste que la leche que devuelven, eso se lo venden a marraneras o para alimentar marranos. Sí, correcto. Eso, entonces, igual, ahí hay un procedimiento primero de recolección, esa recolección la hacen los mismos carros que distribuyen. Sí. Eso, entonces el carro va por la mañana y el señor le devuelve, vea, esta bolsa que llegó rota o esta está vencida. Sí, profe, por ejemplo, digamos, enfocarlo en el tema de las devoluciones, que es pues donde llega pues de que estaba en el producto que está vencido, alguno que fue por devolución. Ok. Islania, yo te hago una pregunta. Sí. Puedes respondernos o puedes no respondernos. Sí. Entonces resulta que ese señor recoge esas devoluciones, el conductor y el auxiliar de ese camión recogen esas devoluciones. Esos vehículos tienen una antecámara para mantener refrigerados los productos que están allá. Pero ¿cómo separan esas devoluciones del producto que están distribuyendo? Ellos con es como una carta de aporte, ¿cierto? Es una hoja de cambios. Entonces, por ejemplo, tienen recogidas en tiendas, entonces están autorizados, o sea, solo pueden recoger los que están autorizados al día. Lo que es tema de evolución, que el producto sea bueno, ellos lo entregan por aparte, pues como Eso, pero en el bueno. vehículo, ¿cómo lo separan? En cestillos, ¿Cómo? en canastas. Eso, en canastilla, entonces las ponen en un rincón. Esta es la devolución, este es el producto bueno. Sí, correcto. Ok, ahí hay un trabajo por hacer. ¿Cierto? Sí. Ahí hay un trabajo por hacer y es que, así como en el centro de distribución que ustedes estaban diseñando en Floor Planner, también esos vehículos requieren un compartimento de devoluciones. ¿Sí? Porque el vehículo va rodando y empieza la canastilla a rodar por todo el furgón. Hasta que corre el riesgo de mezclarse con el producto bueno y entonces ahí es donde vuelve y se le entrega al cliente. Pero entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, en tu caso, los dos productos son lo ideal. Entonces, uno es la recolección de esos
de esas leches vencidas, de esas leches rotas, o que no se vendieron por cualquiera de las tres, traerlas hasta la compañía. Entonces hay que abrir las bolsas. ¿Cómo fue que nos dijiste que se abrían esas bolsas? Habían unas señoras que empezaron a romperlas. Sí, las abrían con tijeras. Eso. Y tiran la bolsa a un lado y la leche al otro. Sí, Ahí hay dos productos que están generando contaminación y que hay que saber qué hacer con ellos. Y el otro es el Tetra Pak. ¿En qué circunstancias recogerían ese Tetra Pak? ¿Cuándo pasa qué? normalmente pueden ser de devoluciones de los supermercados. Ah, bueno, ¿cuántos días tiene de vencimiento ese Tetra Pak? Se tienen como 105 días, creo que es. 105. Ujú. ¿Y los supermercados los devuelven cuando le faltan cuántos días? Profe, no No tengo sabe. esa información. Deben ser por ahí 20 días, un mes. Ujú, más o menos. Listo. Entonces, cuando llegan esas devoluciones, ¿qué ocurre con el producto? Si tiene buena fecha, eso lo facturan a los bancos de alimentos. ¿Y buena fecha es cuánto? Eh, por ahí 20 días o 10 días. Ok. Se lo facturan a ellos como donaciones. Sí, como donación. Eso, sin hacerle ningún proceso. Sí, ellos tienen o sea, no es una bodega como tal, pero es un espacio reservado para el tema de evoluciones, que es donde lavan este producto que es para recuperar o para reintegrar. Ok, Entonces, pero a lo que yo me refiero es que no abren el Tetra Pak y pues en la bolsa la leche en no, alguna. Así no, mismo sí, se lo banco de alimentos. señor. Así mismo se lo entregan al banco de alimentos. Sí, Listo. Y si no tiene fecha, no tiene buena fecha, ¿qué hacen con él? ya iría con el señor de las marraneras, Igual, rompen el el Tetra Pak desperdicio. Sí. y vacían la leche, el Tetra Pak para un lado y la leche para el otro. Ujú. Sí, correcto. Listo, entonces ahí tienes tres productos. Entonces, la leche, independientemente de si es larga vida o entera. La Ujú. bolsa y el Tetra Pak. Ese Sí, Tetra Pak lo recogen los mismos vehículos que hacen la distribución. sí. Ok. Entonces, ¿y cuándo saben esos conductores que tienen que recoger? Por alguna otra parte le Eh, llega la información a Alquería y Alquería le dice al conductor recoja él. sí, es así. Eso. Entonces esa programación forma parte de la logística inversa. Entonces Ujú. ahí tienes los tres elementos, que son cuatro en realidad. La recolección de esos productos y la disposición de esos tres. El Tetra Pak, la leche y la bolsa. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Karen. Karen se volvió a ir. Mariana, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Nos quieres Profe, contar algo? sí, claro. A ver. La empresa que nosotros elegimos, yo estoy con Karen. Ah, Se ¿estás con llama, Karen? sí, señor, Ah, bueno. se llama Casabar. Esa, Casabar. sí, en esa empresa labora mi hermana, después como la que nos está ayudando con la información. Es una empresa que comercializa tubería industrial. Bueno, cuéntanos. No te dejes distraer. Y entonces, tubería industrial. ¿Qué se hizo Mariana? Mariana. ¿Ya me escucha, profe? Ahora sí que habilitaste el micrófono. Bueno. Es una Cuéntanos. empresa entonces que comercializa tubería industrial. Normalmente pues esa mercancía viene de Asia. Ellos tienen pues como varias sucursales en diferentes países. Acá en Medellín pues tienen una sola que está ubicada en la ciudad de Sabaneta.
Mariana, una pregunta, Mariana. Sí. ¿Qué es tubería industrial? Esos son unas válvulas que transportan, por decir ellos, le venden a ATM. Ah, Que ya. sí, Es decir, tubería, pero de esa no, grande exacto, tubería no es grande PVC, sino que es tubería de alta presión, industrial. válvulas, llaves, codos, pero no es cualquier tubería. No, Ok. Para transportar gas, para transportar fluidos calientes, ya sé cuál. eso. Listo. Es de ese tipo, pues, de tuberías. Ujú. Válvulas de compuerta, de bola, de mariposa, pero todo eso es material grande. Ok. De antirretorno, válvulas de bronce. Ujú. Bueno. Y entonces viene de Asia Eh, y tienen una sede en Sabaneta. Sí, pues tienen varias sucursales. En Medellín tienen una acá en Sabaneta. Pues el material es transportado en guacales o en líos de tubería o en cajas. Ujú. Cuando de pronto algún material, como eso es un material tan grande, pues es grande y costoso, cuando un material llega en mal estado, ese material no se devuelve. Normalmente como eso está compuesto de hierro y acero, Sí. eso pues se le hace como un proceso de, no sé cómo se llamará, como derretirse, y De eso se vende fundición, como de chatarra. fundición. Hacen un proceso de fundición. Eso sí, y lo venden como chatarra. Y ya más bien lo que queda debiendo con el proveedor lo se repone en un siguiente pedido. Mm. Ah, ya. Entonces aquí llega la tubería, no hay una revisión técnica, sino que cuando ahí se utiliza, entonces si hay una falla, No, se pues si hay trae a una la revisión compañía y allá. No, cuando se hace el pedido, si hay una revisión previa y cuando se detecta pues algún daño, se toma pues foto y pues evidencia y se le envía al proveedor y ya es eso, pues se deja como chatarra, pero ya lo que se repone es como en los siguientes pedidos, pues con otro material. Ok. Mira que esas tuberías están, sí, claro. Mira que las tuberías están compuestas y esas válvulas están compuestas de varias piezas. Sí. Todas las piezas se chatarrizan o recuperan algo. Por ejemplo, si es una válvula que es un aro grueso, entonces eso también lo tiran a la chatarra, No, ¿sabes? también se rescata, si hay material que se puede rescatar para ser reutilizado, pues en algo que requiera Eh, de pronto pues uno de los clientes, también se utiliza. Esas que inclusive pues son Eh, especiales y son difíciles de conseguir, entonces esas se pueden utilizar después. Entonces aquí Mariana nos está dando también una clave y es que hay que pensar en eso también. ¿Qué de lo que desechamos nos puede servir? Y dependiendo de eso, entonces determinamos los otros elementos que son las barreras no las barreras de entrada, sino qué vamos a hacer con esos productos, ¿sí? Recuerde lo que es canibalización, reutilización, reciclaje. Es que está 34. Déjame un segundito. Este es el página voy, es en la 34, creo. Entonces, si yo voy a reparar esa válvula, por ejemplo, es decir, ¿qué gano más? Aunque esas válvulas, pues reparar una válvula es un riesgo inmenso porque
eso soporta altas presiones y si se repara, pues existe la posibilidad de que quede con su fallita y eso es un riesgo, ¿cierto? Si la voy a renovar, si voy a reprocesar, si voy a reciclar, canibalizar o si voy a hacer reutilización directa. Entonces, para que vayan pensando también en eso. ¿Listo? En el caso de Karen y de... ¿Dónde está? En el caso de Karen y de Mariana, entonces ya se nos hace ya nos hacemos la pregunta. Hay algunas piezas que pueden reutilizarse, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es canibalización, no lo tengo bien claro. Entonces ustedes van a tratar de investigar y pensar qué es lo que se hace con eso. Ah, de acuerdo. Karen, Mariana, ¿qué más? ¿Qué más nos quiere contar? No, pues, profe, hasta ahí voy como en la información que tengo. Ok. Listo. Estaban preguntando para cuándo es esto. Esto es para el viernes. Yo creo que eso era lo que habíamos dicho, ¿no? O era para hoy. No, para hoy solo los 2 primeros puntos. Eso, para hoy eran los 2 primeros puntos. Que son contextualización y descripción detallada. Listo. Pero hasta donde vamos llegando, donde vamos llegando hoy, creo que ya vamos en el cuarto punto. Determinar los materiales críticos. Entonces, en el caso de Mariana y de Karen, aunque los productos, tú misma lo dijiste, hay de bronce, hay de hierro, hay de acero, ¿cierto? Habrán algunas aleaciones, entonces hay que empezar a identificar de qué están hechas esas válvulas y esa tubería, ¿sí? Para que entonces identifiques si hay algunos que definitivamente no se puede hacer nada con ellos, aunque uno diría que eso lo funden, cualquier cosa lo funden y hacen otra cosa, ¿cierto? Pero ¿cuáles son de verdad tan críticos que pueden contaminar el medio ambiente? ¿Listo? Esas válvulas para volverlas a traer a la compañía, entonces en ocasiones requerirán unos vehículos especiales. Hablo de capacidad, ¿cierto? O de alguna infraestructura en su furgón. Yo no sé si eso ocurre, Mariana. Simplemente vuelve y se mete en el guacal o ya después de desbaratado el guacal. Ah, bueno, que eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces ese guacal también forma parte de tu responsabilidad. Esos guacales normalmente son en madera, Sí, ¿cierto? sí, Y además traen un protector plástico, ¿sí? Porque nadie va a comprar una válvula rayada, sí. ¿cierto que no? Pues No, también vienen protegidos con un plástico. Entonces ahí hay que tener en cuenta esas dos cositas. El guacal y el plástico con que viene protegiendo el producto. Listo. ¿Algo más, Mariana? no, no, señor. Ok, muchas gracias. ¿Quién nos falta? Nadie. Bueno, entonces, inclusive ya podríamos llegar hasta el cuarto, hasta el quinto, pero vamos a terminar ese ejercicio y lo vamos a tener terminado hasta el cuarto punto para el próximo viernes, ¿sí? No tienen que ser que lo suban, pero sí que lo tengan listo para el próximo viernes, ¿sí? Que tengan bien definidos pero ya un documento elaborado, por favor, que nos lo puedan socializar, ¿sí? Y ya entonces, después de socializado el viernes, pues procedemos a subirlo a la plataforma. Mire que el punto que sigue, es que los puntos que siguen son muy sencillos. Uno es describir el proceso logístico, cómo el proceso logístico de entrada, el de logística de entrada, que es cómo entra ese producto a la compañía para luego ser comercializado. Entonces, cómo entran las prendas de Hermeco, cómo entra la tubería ¿cómo se llama la compañía, Mariana? Casabal. Casabar. La otra fue, bueno, Hermeco, Casabar. La de mensajería, yo la vuelvo y les digo, se van a quedar un poquito cortos, entonces traten de complejizar un poquito la operación. ¿Listo?
Ya inclusive podríamos decir cómo es que ingresa la mercancía. Inclusive Mariana escribió, bueno, viene de Asia, es. Sí, de Asia. Entonces la tubería viene de Asia, viene en buques, en contenedores. En esos contenedores viene enguacalada la mercancía. Llega a la compañía. Eso es por demanda, ok. Si un cliente lo necesita, me lo pide y yo lo pido. Ustedes no tienen gran inventario de eso. No, no, es por pedido. Eso, porque es un producto costoso y que no se utiliza mucho. Entonces, describir ese tipo de cosas, que no hay un inventario de producto terminado, sino que es bajo demanda o con burro amarrado, como llaman. Hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos llegar para el viernes. Que ya las dos primeros lo tienen realizados. Acabamos con lo que acabamos de decir, con la mirada que le dimos a cada uno de los trabajos, cuáles serían los materiales utilizados y cuáles serían los críticos. ¿Sí? Y cuáles serían los críticos. Y pues es más de carácter descriptivo, ¿cierto? De carácter descriptivo. Entonces, para el viernes yo creo que podríamos tenerlo. Eso lo miraríamos en los primeros 40 minutos. Después, en los segundos 30 minutos, vamos a hacer un ejercicio que consiste en que yo les voy a mostrar es más, yo no sé si han jugado, demás que han jugado Kahoot, ¿cierto? Yo les voy a mostrar unos videos o unas imágenes y con base con lo que les muestre, yo les haré una pregunta y ustedes pues responderán. Listo, eso también nos va a demorar entonces como media horita, como para que vamos mirando más conceptos. Entonces, para ello les pido que vuelvan y retomen el manual de logística, ¿sí? Que miren de nuevo los distintos procesos del canal inverso, que son estos, ¿sí? Que ya se los había dicho. Y que miren lo que tiene que ver con la vida útil, con el ciclo de vida del producto, que es la 2.6, ¿sí? Que es la 2.6, y en el capítulo 3, los canales, los distintos procesos del canal inverso, perdón. Listo. Entonces, con base en esto, en el 3.4, el 2.6, vamos a realizar la actividad. ¿Les parece? Ok. Bueno, listo. Entonces, terminen lo que les queda faltando para que el viernes lo miremos y ya lo puedan subir a la plataforma y tengamos pues la certeza de que no nos falta nada. Y tengan en cuenta estos dos capítulos. ¿Tienen alguna otra duda? Sobre todo los de mensajería. Quedé preocupado con los de mensajería. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿O ya fueron? No, para nada, profesor. Pues nosotros nos sentimos bien. Sí, ¿van a continuar con él entonces? Sí, le vamos a añadir más cosas, quizás el transporte. Complejícenlo un poquitico. Y eso les va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase el viernes. Entonces, recuerden, una parte, terminar este trabajo y lo otro es leer el documento para ese día. Recuerden que ese Kahoot tiene tiempos, entonces ustedes no van a tener tiempo de estar leyendo el documento ahí a la carrera. ¿De acuerdo? Profe, son los capítulos 2 y 3. No, el 2.6 y el 3.4. 3.4. El 3.4 y el 2.6. No son sino esos dos. Listo, gracias. Eso es muy corto en realidad. 3.4 que tiene que ver con los procesos del canal inverso y lo que tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Con el ciclo de vida del producto. Está aquí. Listo. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes.
Profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien, pues. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao.